buenas, hermanos, familia, amigos. Reciban un cariñoso saludo y, como siempre, agradecido al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo por esta oportunidad que nos da de volver a estudiar la palabra de Dios, que es un privilegio tremendo que Dios nos da, que podamos coger su palabra y también podamos compartirla y vivirla y obedecerla, que es lo más importante, porque ahí está la bendición asegurada. Seguimos nosotros pues estudiando a los héroes de la fe, llaman algunos, yo llamo los que vivieron de la esperanza. Y ya hemos estudiado muchos personajes y en el versículo 32 dice, tiempo nos faltaría para seguir hablando de Barak, de Jefté, de David, de Gedeón, de Sansón, de Samuel, y vamos a coger a Samuel en este día y vamos a estudiar, porque este fue un grande y fue el resultado de una de las poderosas oraciones que hay en la Biblia, de su mamá llamada Ana, y de una mujer que sufría mucho porque tenía una competencia tremenda. Ella estaba con Elcana, que tenía dos mujeres, Penina, Ana, y Penina tenía hijos, Ana no, y era una vida insoportable todo lo que ella llevaba y todo, cómo no la dejaban en paz. Pero un día decidió clamarle a Dios y derramar su alma delante de Dios, y Dios la escuchó. Ella le hizo una promesa: si me das un hijo, ella era estéril, si me das un hijo varón, yo lo dedicaré a ti todos los días de su vida, y navaja no pasará sobre su cabeza. Este será un nazareo de Dios, separado desde el vientre para él. Y el Señor le escuchó y le dio un hijo, y se llamó Samuel. Y mientras oraba, Elí, el sacerdote, pensó que estaba ebria, dice, pero bueno, a la final Elí le dice: Dios te conceda las peticiones del corazón, y le dio un hijo. Y fue un grande de Israel, por algo está ya en el capítulo 11, no es cualquiera. Y le voy a leer algunos versículos desde cómo empezó y todo, y fue engrandecido por Dios. Y los negocios que nosotros a veces hacemos de darle a Dios un hijo, pero el mal negocio quedarnos con el resto de los hijos, solo uno entregado. No, entréguele todo, porque el Señor va a hacer cosas grandes con lo que le entreguemos. Cuando Él multiplicó los panes, había un muchacho por ahí que tenía 5 panes y 2 peces. Colocados en las manos del Señor, esto se multiplicó y fue de bendición para miles de personas. Así que todo lo que nosotros dejemos en las manos del Señor, esto va a dar fruto, y fruto en abundancia. Pero pidamos la bendición de Dios. Aquí estamos, Señor, una vez acercándonos. En el nombre de Cristo, el Señor, el Dios que nos provee, nos sostiene y nos da vida desde que somos hasta este día. El que nos entiende, el que perdona nuestras iniquidades, el que rescata del hoyo nuestra vida, el que sacia de bienes nuestra boca, de modo que rejuvenezcamos como el águila, el Dios que cura nuestras enfermedades, cicatriza heridas, limpia arterias, cambia corazones de piedra por de carne y hace obras extraordinarias, Señor. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros, gracias por dejar la palabra, gracias por los ejemplos que han quedado, para que nosotros también aprovechemos las buenas experiencias, las buenas cosas que quedaron aquí, y evitar las malas experiencias que vivieron algunos. Y le damos gracias por el personaje de este día, que es Samuel, un grande, que usted hizo de él cosas extraordinarias. Así que le damos las gracias y pedimos que el Espíritu Santo sea el Maestro que nos enseñe, nos recuerde y nos guíe a toda la verdad, pidiéndole y agradeciéndole estos favores por el nombre y los méritos de Cristo, el Señor. En 1 Samuel, capítulo 1, vamos a abrir nuestras Biblias. Bueno, aquí está toda la historia. Por ejemplo,
del capítulo 1, versículo 24 dice: después que lo hubo destetado, lo llevó consigo, con 3 becerros y un efa de harina y una vasija de vino, y la trajo a la casa de Jehová en Silo. Y el niño era pequeño. En el capítulo 2, versículo 11, Elcana es el esposo de Ana o el papá de Samuel, se volvió a su casa en Ramá, y el niño ministraba a Jehová delante del sacerdote Elí. Un niño que creció en la presencia de Dios. Extraordinaria es la vida de este muchacho. Y vemos versículos donde él va creciendo. En el versículo 18 de 1 Samuel, capítulo 2, versículo 18, dice: y el joven ya creció. El joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová vestido de un efod de lino. En la presencia de Dios se levantó este muchacho. Extraordinario negocio que hizo Ana, dejando a Samuel en las manos del Señor. El 21 dice: y visitó Jehová a Ana, y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. Y el hijo Samuel crecía delante de Jehová. Pero Samuel, los otros hijos e hijas que tuvo, ni el nombre se supo. Mire la diferencia que es dejar algo en manos del Señor y otra dejar en las manos nuestras. ¿Qué es lo que hacemos? Nada, destruir más bien. Pero mire Samuel, tremendo cómo va creciendo, y el joven Samuel crecía delante de Jehová. El 26 dice: y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Y esto es muy importante, esa característica la tenía Cristo el Señor. Hallaba gracia delante de Dios y de los hombres, pero creciendo en la presencia del Señor. En el capítulo 3, versículo 1, y el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Ya era un joven en la presencia de Elí, el sacerdote. Elí tenía 2 hijos, Ofni y Finees, que fueron malos y Dios los quitó delante de él. Ellos murieron. Pero el que estaba al frente era Samuel, no los hijos de Elí. En el capítulo 3, versículo 7 de 1 Samuel dice: y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Entonces uno a veces piensa que un sacerdote ya debió evangelizarle o hablarle del Señor algunas cosas, pero Samuel no había conocido aún a Jehová ni la palabra. En el capítulo 3, versículo 15 dice: y Samuel estuvo acostado hasta la mañana y abrió las puertas de la casa de Jehová, y Samuel temía descubrir la visión a Elí, porque el Señor le apareció de noche y lo llamó. Y dijo todo lo que iba a hacer con Elí y su casa y sus hijos y todo, que los hijos morirían los 2 en un solo día, y los 2 murieron. Ya en el capítulo 4 vemos todo eso. Elí también, muerto, desnucado, se cayó de la silla. Bueno, todo un desastre. Pero aquí este hombre iba levantándose y tenía miedo. En el 19, y Samuel creció. Llegó al porte que tenía que llegar, creció, y Jehová estaba con él. Qué importante la vida de este muchacho. Creció en la presencia de Dios y Dios estaba con él. Y no dejó caer en tierra ninguna de sus palabras. Creo que cuando ya empezó a recibir palabra del Señor, como cuando se le apareció y lo llamó y todo, no dejó caer palabra de Dios. Todo lo iba guardando y atesorando ahí. Una de las características de estas personas así también es María. Cuando nació Jesús, se les decía muchas cosas, pero ella no entendía, pero guardaba todas esas cosas, meditándolas en su corazón. Extraordinario también, un hábito de esos.
En el versículo 20 dice, y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Todo Israel conoció, porque Dios le dio 3 títulos, que son sacerdote, profeta y juez. Y los demás hermanos, ni el nombre se supo. Y este fue el que ungió a los 2 reyes de Israel, a Saúl y a David. Y se le atribuyen estos 2 libros que estudiamos también acá. Vea cuánto puede hacer el Señor si dejamos a alguien en sus manos. Se los encomendamos a Él. El 21. Y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. Y empezó Dios a manifestarse a este joven. Y empezó a ser uno de los grandes. Y creció, y todo Israel le conocía que era fiel profeta de Dios. En el 4 dice, la primera parte, y Samuel habló a todo Israel. Y tenía una autoridad tremenda. Yo he hablado que la diferencia de Samuel con Moisés, que fueron los que estuvieron con el pueblo de Israel y todo lo demás, es que Moisés aparece a los 80 años, prácticamente con ellos, ya a servir y de todo esto. Pero Samuel nació y creció y vivió y murió con ellos. Lo conocieron desde muy abajo, lo que a Moisés le costó un poco eso. Y Samuel habló a todo el pueblo. Se necesita mucha autoridad para hacer esas cosas. En el capítulo 8, por aquí dice que aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Ya lo vimos pequeño, el muchacho, joven, creció y ya está anciano. El 15 dice, en el capítulo 7, versículo 15, le voy a leer, y juzgó Samuel a Israel todo el tiempo que vivió, juez, y ministraba a Jehová, sacerdote, y era fiel profeta de Jehová. Dios le hablaba a él. Aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías, y eran jueces en Beersebas. Pero no anduvieron los hijos en los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. No siempre es garantía que los hijos de un profeta, sacerdote y juez lleguen a ser iguales a él. Eran jueces, pero se dejaban sobornar, dice aquí la palabra de Dios, y esto era un mal testimonio para... Y los hijos de Elí eran lo mismo, eran terribles los hijos. Entonces, a causa de esto, porque mire, es el problema que... Bueno, una de las cosas que yo veo aquí en este pasaje es que no se habla de la esposa de Elí, ni la esposa de Samuel. Porque mientras ellos están dedicados al ministerio, se necesita una ayuda idónea que les dé la mano y se encarguen de los hijos y les ayuden también. Pero no se ve eso por acá. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel y le dijeron, he aquí, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Y quizás uno de los responsables de que el pueblo haya pedido rey es el mismo Samuel, porque no sabemos gobernar a los hijos, o ese desequilibrio que hay entre el ministerio y la familia, y nos inclinamos más al ministerio y se va descuidando la familia, y a la final la familia puede ser causa de la destrucción del ministerio también, porque eso le pasó a Elí.
porque no corrigió a sus hijos ni nada, pero siempre pienso, ¿dónde está su ayuda para que le ayude? Así que dijeron, tú envejeciste ya y tus hijos se dejan sobornar, no son iguales que tú ni nada, así que constitúyenos un rey que nos guíe, igual como tienen todas las naciones. Así que, pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron, danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová, y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí. Mas a mí me han desechado para que no reine sobre ellos, conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos, así hacen también contigo. Así que esto está tremendo. Así que dice el Señor, muéstrales cómo los va a tratar este rey. Muéstrales cómo los va a tratar. Y aunque les mostró y todo, sin embargo, ellos dijeron, no, queremos rey. Y ya supimos, ya una vez estudiando a Saúl, sabemos dónde fue a parar. No escucharon, pero el Señor dice, bueno, está bien, pero cuando ustedes clamen, yo tampoco les voy a responder ni nada. Pasando aquí al capítulo 12, dice, vamos a leer desde el versículo 15, les está advirtiendo, él está anciano y está advirtiéndole todo y que lo que han hecho no ha sido bueno, todo lo que han pedido y todo lo demás, pero del 15 en adelante dice, mas si no oyeres la voz de Jehová y si fueres rebelde a la palabra de Jehová, la mano de Jehová estará con vosotros, como estuvo contra vuestros padres. Esperad aún ahora y mirad esta gran cosa que Jehová hará delante de vuestros ojos. ¿No es ahora la siega del trigo? Yo clamaré a Jehová y él dará truenos y lluvia para que conozcas y veáis que es grande vuestra maldad que habéis hecho ante los ojos de Jehová, pidiendo para vosotros rey. Pero aquí, si lo vemos en Hebreos 11, es porque es un hombre de fe. Dice, mirad esta gran cosa que Jehová hará delante de vosotros, de vuestros ojos. Dios va a hacer algo extraordinario en este día. Hoy no, diría, es el tiempo de la siega y del trigo y de todo esto, pero hoy van a escuchar ustedes truenos y lluvia y lo que sea. Eso es mucha fe para decirle a un pueblo las cosas que van a suceder, lo que va a hacer Dios, que le va a responder esa oración y va a mostrar el enojo, porque ellos han pedido un rey y lo han desechado a él. Y Samuel clamó a Jehová y Jehová dio truenos y lluvia en aquel día y todo el pueblo tuvo gran temor de Jehová y de Samuel. Esto es fe, hacer uno, porque muchas veces uno ora y dice, yo sé que Dios va a hacer esto, que usted va a salir bien, que yo le digo, yo no sé. Pero hablar así se necesita mucha fe o ya es costumbre que tenemos nosotros. Pero este sí dijo, hoy Dios va a hacer cosas extraordinarias aquí, y las hizo. Y era un hombre de fe. Y Samuel respondió al pueblo, no temáis vosotros habéis hecho todo este mal, pero con todo eso no os apartéis de en pos de Jehová, sino servirle con todo vuestro corazón, sírvanle, como en el capítulo 7, dejen la idolatría, Baal y todo esto, y preparen su corazón para servir a Dios. Y a pesar de todo lo que habían hecho, Dios estaba dispuesto también a perdonarles y seguir adelante. No os apartéis en pos de vanidades, que no aprovechan ni libran, porque son vanidad, pues Jehová no desamparará a su pueblo por su gran nombre, porque Jehová ha querido haceres pueblo suyo.
Así que lejos sea de mí que peque yo contra vosotros, cesando de rogar por vosotros. Antes os instruiré en el camino bueno y recto. Solamente temed a Jehová y servidle de verdad con todo vuestro corazón. Considerad cuán grandes cosas ha hecho con vosotros. Mas si perseveráis en hacer mal, vosotros y vuestro rey pereceréis. Entonces es un hombre que habla de servir a Dios de todo corazón, y para hablar eso se necesita también mucha autoridad. Eso no es cualquier cosa. Y era un hombre, como dice en el Salmo 99, dice la palabra en el versículos 6 y 7. Moisés y Aarón entre sus sacerdotes, y Samuel entre los que invocaban su nombre. Mire lo que dijo allá: yo voy a invocar el nombre de Jehová y él hará cosas extraordinarias hoy. Y truenos y lluvia y todo se vino en un tiempo que no era de lluvia, no como estamos aquí ahorita que está lloviendo. Invocaba a Jehová y él les respondía. Ellos hablaban con una confianza tremenda. ¿Pero por qué? Dice el versículo 7. En columna de nubes hablaba con ellos. Guardaban sus testimonios y el estatuto que les había dado. Entonces había un respaldo de vida para poder hacer una petición y garantizarle al pueblo de que Dios le iba a mandar algo especial. Claro, esta es la clave. Guardaban sus testimonios y sus estatutos, sus mandamientos, lo que Dios les había dado al pie de la letra. Recuerda lo que leímos en el capítulo 2. No dejó caer una de sus palabras. Eso es característica de Josué también. No dejó caer una de las palabras que le había dicho Moisés. Entonces son hombres extraordinarios y pasaron también a estar incrustados allá en el capítulo 11 del libro de Hebreos. Hombre de Dios grande, pero mire todo lo que hizo Dios con él: sacerdote, profeta y juez. Y Dios puede hacer eso con cualquiera que esté dispuesto a confiar y entregar todo a él, como hizo Ana, dejar a este muchacho ahí. Y uno también puede decirle: Señor, aquí está mi vida, haga lo que usted quiere, pero que sea en serio, porque muchas veces se hace eso y a la hora de la verdad Dios sabe: no, este no está entregando, este no me está entregando todo el llavero de su vida. Él ha dejado guardada algunas cosas y Dios conoce cómo somos nosotros. La ventaja que tenía Samuel es que creció en la presencia del Señor desde pequeñito, y eso fue clave. Es lo que uno no ha tenido, que yo cogí la palabra a los 33 años y todo. Entonces ha sido un desperdicio de vida, y no ha sido como la vida de Samuel, que tenía un respaldo y por algo Dios le contestaba y le respondía las oraciones a él y a Moisés. Hombres tremendos, y llegaron a ser de los grandes. Moisés, el más grande profeta, y Samuel no era cualquier cosa. Este es de los grandes también acá. ¿Por qué? Porque estuvo en la presencia de Dios. Y ojalá padres y madres que tienen niños a la presencia del Señor, siempre poniéndolo delante de Él, encomendándolo, leyéndole la palabra, llevándolo a la iglesia, haciéndolo donde se encuentre Dios, es decir, en un ambiente propicio donde Dios puede hablar y puede bendecir. Y si Dios permite que lleguemos al próximo miércoles, mientras tanto encontremos gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Bendiciones. Cual peregrino vamos siguiendo la luz de los que precedieron nuestro andar. Ellos nos animan, nos llenan de coraje, sus vidas atestiguan de la gracia que Dios da.
cuán grande nube de testigos en derredor nos animan la carrera continua, en la esperanza de que aquellos que sigan tras nosotros reciban esa misma herencia de fidelidad, que nos puedan recordar que fuimos fieles y que nuestra devoción les dé valor, que las huellas que han de ver les guíen a creer, nuestro ejemplo les motive a obedecer, que nos pueda